toda esa temática y sobre todo lo que tenga que ver con interpretación de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, y quién mejor que Rosario para explicarnos esa parte de la unidad uno. Así que para mí súper interesante. Siempre muy, muy actual, un tema muy actual. Parece un tema antiguo, pero la verdad que es un tema muy actualizado. No sé quién me dice no tengo audio ni cámara. Por favor, pónganse los nombres en el display. Acuérdense que para ingresar a clase tienen que ponerse el nombre en el display, así sabemos quién está. No sé qué puedo hacer, pero ¿no me escucha? ¿O sí me escucha? Si usted no tiene, si a usted no se le escucha, no sería el problema es si usted no me escucha a mí. Bueno, hoy tenemos que arrancar la unidad 2 y arrancar la unidad 2 significa una nueva planificación áulica que muchos ansiosos me estaban preguntando si ya había que entregar el trabajo de la unidad 2, con lo cual no, porque todavía no dimos la unidad 2. Se ve que tienen problemas de ansiedad. Eh, Recién cuando terminemos de dar la unidad va a estar la fecha de entrega del trabajo de la planificación áulica número 2. Con lo cual, la fecha de entrega de la unidad 2 va a ser el día martes de la semana que viene. Antes de iniciar la clase del martes de la semana que viene, ustedes van a tener que entregar la planificación áulica número 2. Eso quiere decir que entre hoy y el día jueves vamos a dar por terminada la unidad 2. Al día de hoy solamente había que presentar la planificación áulica número 1 y eh, ese trabajo que se agregó hoy a lo último el día jueves de praxis interpretativa, o sea, eran 2 trabajos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Todos pueden entrar al aula virtual, ¿no es cierto? Todos pueden acceder al material. Creo que está todo cargado. Yo todavía no pude ingresar, profesor. ¿Por qué? Busqué la comisión A y no me aparece la B. ¿Pero y nosotros no estamos? ¿O qué? No sé por qué. La comisión A no me muestra. Bueno, revisá o algún problema de estar habiendo por el cual no podés acceder, porque todos los demás pueden acceder. Bueno, Digo porque en el aula virtual va a estar todo el material que vas a necesitarlo para estudiar. Un segundo. Estoy tratando de ingresar al aula. Voy a compartir en pantalla la planificación áulica número 2. ¿Ahí todos pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Básicamente en la unidad 2 vamos a ver 2 o 3 grandes temas, grandes temas, podríamos decir, tienen que ver con el poder, el Estado y el gobierno. ¿Sí? Dice, comprender conceptos y analizar elementos del poder, reconocer las distintas formas de Estado estudiadas, reflexionar acerca de las formas de gobierno y conocer y analizar las características de cada sistema de gobierno. La bibliografía que
que vamos a trabajar, les había dicho ya, que es ese trabajo especial realizado por la doctora Carrió de la unidad 2. Eso no quita que podamos agregar algún otro material, pero el programa está basado en ese trabajo. Es la única unidad que hay un trabajo para desarrollar toda la unidad, digamos. ¿Sí? Consignas: leer y analizar con detenimiento la bibliografía proporcionada, detallar la importancia del poder, sus elementos y su relación con el derecho, extraer las características de las distintas formas de Estado, extraer las características de las distintas formas de gobierno, analizar y reflexionar acerca de nuestro sistema de gobierno, y para finalizar realizar un cuadro sinóptico de las distintas formas de Estado y formas de gobierno. Y esa sería la tarea, y obviamente tienen que mandarlo al mail antes del día martes de la semana que viene. Entonces, esa es la actividad, que no hay que hacerla ya, hay que hacerla durante la semana, o sea, durante el desarrollo de la unidad 2. Ok, Mario, bien. Tengo preparado un Power para desarrollar la unidad 2, pero me gustaría, antes que empezar a transmitirlo, tratar algunos temas relacionados con la unidad que podemos ir desentrañándolos. Como les decía recién, el eje central de esta unidad 2 va a estar dado por la forma de Estado y la forma de gobierno. Y a su vez, vamos a analizar uno de los elementos del Estado, que está dado por el poder. ¿Alguien me puede decir qué es el poder? Sin analizar el material bibliográfico, digamos, para ustedes, ¿qué es el poder? ¿Nadie sabe qué es el poder? Puede ser la capacidad de uno mismo de incidir sobre otra persona, sobre sus acciones o, o su conducta, digamos. Ajá, ¿es la capacidad de qué? Profe. De poder lograr que esa persona haga o se maneje de determinada manera. Bien. Mandar y que la otra persona obedezca. Mandar y que la otra persona obedezca. Ujú. ¿Qué más puede ser? ¿Alguien que pueda darnos otra definición de poder? ¿O qué les parece que puede ser el poder? Puede ser un vínculo donde hay una persona superior y otra inferior. Donde hay una persona superior y otra inferior, dice. ¿Sí? Tener la capacidad Todos somos iguales, creo. de No sé. hacer determinada cosa. Es la capacidad de hacer determinada cosa. La idea. Claro, puede ser la capacidad sobre alguien o sobre una comunidad, por ejemplo, para, por ejemplo, decidir qué es lo que tienen que hacer y cosas así. Influir en el comportamiento de otras personas. Influir en el comportamiento de otras personas. Bien. ¿Alguna otra definición? ¿Alguna clasificación de poder? ¿Dónde vemos el poder? En una Inicial. relación de poder siempre hay alguien quien manda y quien obedece. Hay alguien que manda y alguien que obedece. Ujú. ¿Y dónde vemos esas relaciones de poder? El poder político. En el Estado, en las normas. En todos lados, en la sociedad El misma, poder. digamos. Todos lados, en la sociedad misma. Muy bien. De ese elemento poder vinculado con otros elementos como, por ejemplo, el territorio, vamos a encontrar, de esa vinculación entre poder y territorio, vamos a encontrar lo que nosotros llamamos formas de Estado.
y de la vinculación del elemento poder con el elemento población, vamos a encontrar las formas de gobierno. Entonces, los dos grandes temas que vamos a estudiar dentro de esta unidad 2 están dados por la forma de Estado y la forma de gobierno. ¿Cuál es la forma de Estado argentino? Argentina. Federal. Federal. ¿Y la forma de gobierno? Republicano. Republicano. ¿Cómo más? Representativo. Representativo republicano. Eso está dado en el artículo 1 de nuestra Constitución, que dice representativo republicano federal. ¿Está claro? Bien. Voy a pasarles el power y empezamos a analizar algunos temas del poder y después luego formas de Estado y luego formas de gobierno. ¿Todos pueden verlo? Sí. 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 Bueno. Poder, ahí vamos a encontrar una primera definición de lo que es el poder. ¿Sí? Esa definición que encontramos del trabajo realizado por la doctora Carrió, que se basa en Hermann Heller, ¿sí? Todo el basamento de este trabajo de la unidad 2 está desarrollado en base a Hermann Heller, en su gran parte. Y vamos a encontrar que dice que el poder es una relación social de mando y obediencia. ¿Sí? Esa va a ser la definición, es una relación social de mando y obediencia. Más o menos un poco de lo que ustedes venían diciendo. Esa relación entre aquellos que mandan, entre aquellos que obedecen. Y va a encontrar también una distinción entre los gobernantes y los gobernados. O sea que hay un grupo dentro de la sociedad que está conformado por gobernantes, o sea, por aquellos los cuales son los que emiten las órdenes, y también por un grupo de gobernados, o sea, aquel grupo de personas que recibe esas órdenes. Dice que poder en sentido amplio se da, como decía Cristian hace un rato, en todos los estratos de la sociedad, sean relaciones de poder. Por ejemplo, ¿dónde encontramos relaciones de poder? En todo ámbito. Pero por Los ejemplo, padres, Familia. los padres La con los familia. hijos. Ajá, La escuela. en el educación, trabajo, Ajá. en la religión, en la facultad, ¿sí? En todos los ámbitos de la sociedad nosotros encontramos esa relación de poder. Y poder en sentido estricto es aquel que es utilizado por el gobierno y los partidos políticos. ¿Sí? Dice León Duit, otro de los autores que se trabaja en esta unidad 2, que si todos los que dan órdenes son gobernantes, todos ejercerían poder político. O sea que en el seno de la sociedad todo el mundo recibe órdenes y las da. Por ello dice debe encontrarse una distinción fundamental entre poderío y poder. Aquí vamos a pasar a analizar cuál va a ser el elemento que va a transformar el poderío en poder. La coacción. ¿Qué dice León Duit con respecto al poderío? Que dice que es la ley del más fuerte, que puede constreñir a otro a inclinarse ante su voluntad. ¿Cuál podría ser un ejemplo de poderío? Los reyes. ¿Cómo? Donde hay reinados. No. ¿Dónde puede En el haber trabajo. poderío? Cuando ¿Cómo? el jefe, en el trabajo, cuando el jefe te dice lo que tenés que hacer, ¿o no? Puede ser. Puede ser. El autor va a dividir el poderío en tres grandes elementos. Aquel que está dado por la fuerza física, aquel que está dado por la fuerza económica y aquel que encuentra dentro de las técnicas de encuadramiento de los hombres en el seno de las organizaciones colectivas.
Él dice que el poderío se puede dar, por ejemplo, cuando el más musculoso de un grupo o una banda, ¿sí?, asume el poder. Es el fenómeno fundamental de la coacción física. ¿Cuál es el ejemplo más claro de la coacción física en la actualidad? El ejército, la policía, que utilizan la fuerza física como ejercicio del poder. Otro ejemplo o otra faceta del poderío puede estar dado por la fuerza económica. ¿Cómo puede ejercer poderío una persona sobre otra a través de la fuerza económica? Por ejemplo, un explotación patrón hasta- sobre su empleado. Exactamente. La relación laboral. ¿Sí? Aquel que tiene el manejo de la situación económica, sin duda que ejerce algún tipo de poderío sobre aquellos que no tienen esa situación económica. Entonces podría darse el ejemplo de el patrón sobre los empleados. Y el último encuadramiento que hace el autor es las técnicas de encuadramiento de los hombres en el seno de las organizaciones colectivas. ¿Qué serían las técnicas de encuadramiento de los hombres en el seno de las organizaciones colectivas? Son ejercicios del poderío más disimulados, pero mucho más intensos, ¿sí? Y son mucho menos sentidos por aquellos que lo obedecen. Por ejemplo, las que se dan dentro de el ejercicio de las órdenes religiosas. ¿Sí? El ejercicio del poder que se da dentro de las órdenes religiosas. O, por ejemplo, aquel que se da en el ejercicio que mantienen los soldados en las disciplinas dentro del ejército. ¿Cuál va a ser el elemento que va, de alguna manera, a transformar ese poderío en poder? Acá estamos viendo que dentro del poderío encontramos, sin duda, elementos claramente objetivos. La fuerza física, la fuerza económica, las técnicas de encuadramiento. Pero ¿cuál va a ser el elemento que va, y que falta acá, a transformar ese poderío en poder? La coacción, la legitimidad. Acá la coacción la estamos viendo, ¿sí? Que puede ser a través de la fuerza física, a través de la fuerza económica o a través de técnicas de encuadramiento. Pero ¿cuál va a ser el elemento que va a transformar ese poderío en poder? La aceptación de esos hechos de coacción, digamos. La aceptación. Como dice Cristian, no lo entendí. Pero en el caso, tomando como ejemplo el último caso, que son las técnicas de encuadramiento, a través de la disciplina en los soldados o en las estructuras como la iglesia, el aceptar de que ese vínculo de poder es lo correcto, digamos. Entonces es el elemento que va a faltar aquí para que transformar ese poderío en poder es el elemento subjetivo. ¿Y cuál va a ser el elemento subjetivo? La aceptación o la legitimidad. ¿Sí? El elemento que va a transformar el poderío en poder es la legitimidad. ¿Y qué es la legitimidad? ¿Alguien sabe qué es la legitimidad? Sea honesto. No. El apoyo que de la sociedad, si le da, o sea, a ver cómo le puedo explicar. El apoyo que tiene la sociedad, eso hace que sea legítimo. Tanto por ejemplo, en las fuerzas militares o en la facultad o en el matrimonio, cuando para mí es cuando el hombre trabaja, la mujer no, y la sociedad, ese fue algo vulgar, digamos, mi opinión. Bueno, el autor va a definir a la legitimidad como la cualidad que presenta un poder de ser conforme a la imagen de poder que se considera válida en una determinada sociedad en un determinado momento. ¿Qué vendría a ser la legitimidad? Es aquello a los cuales los que obedecen consideran que lo que están obedeciendo y de quién obedecen es válido, es justo, es normal y está bien que sea así. Es la aceptación de ese poder. Por ejemplo, ustedes están, por ejemplo, el presidente, donde
todos consideramos que es válido, es justo y está bien que aquella persona que ocupe el cargo de presidente de la nación tengamos que obedecerla. Ustedes al entrar a este curso consideraron de que está bien, es justo, es normal, es válido de que una persona con el título de profesor establezca ciertos reglamentos y ciertos órdenes dentro del curso. Y para ustedes es válido y está bien que sea así. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento que va a transformar el poderío o esa fuerza física, esa fuerza económica en poder? La legitimidad. La aceptación por parte de los que obedecen de que está bien lo que están obedeciendo y está bien de quién obedecen. Otro concepto que aparece al lado de la legitimidad está dado por la legalidad. Y la legalidad es claramente un concepto jurídico. ¿Qué es la legalidad? ¿Alguien sabe? ¿Qué es algo legal? Está permitido. Algo que está permitido, Está permitido. por la ley. ¿Pero dónde está permitido? Normado. Con respecto al presidente, nosotros, profesor, con el sufragio le dimos la, ¿cómo se llama? La legalidad para que él sea nuestro presidente. Está bien, pero la legalidad, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde encontramos el principio de legalidad? En las reglas. La Constitución. La ley. La Constitución, claramente. ¿En dónde? ¿Alguien sabe en qué artículo de la Constitución está el principio de legalidad? Ay, artículo. ¿Alguien se acuerda? Bien, el artículo 19 de nuestra Constitución, la segunda parte, el segundo párrafo, habla del principio de legalidad. ¿Alguien puede leer? ¿Qué parte, profe? El segundo párrafo. 19. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ello no prohíbe. Principio de legalidad. Ya lo conocen. ¿Sí? El segundo párrafo del artículo 19 de nuestra Constitución establece cuál es el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Es aquello que se basa en la ley. ¿Sí? Es el sometimiento a la ley. Más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, esa va a ser la diferenciación clara que encontramos con la legitimidad. En la legitimidad nosotros aceptamos, consideramos que está bien. En la legalidad es un principio jurídico, es un concepto jurídico que es el sometimiento a la ley. Ahora, hablando de legalidad y legitimidad, y hablando un poco encuadrándonos en el tema poder que estamos hablando. ¿Les parece a ustedes que podría existir un poder legítimo pero ilegal? Sí. ¿Un poder legítimo pero ilegal? Por ejemplo, no sé quién dijo así. Diego, por ejemplo, no. en Venezuela. Por ejemplo, En Venezuela, que Maduro fue electo por el voto popular, digamos, y después se transformó en dictadura. pero, a ver, tenemos el ejemplo que tenemos que encontrar es que sea legítimo e ilegal. Si Maduro accedió al cargo a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, no es ilegal. ¿Los golpes de Estado? ¿Que es legítimo? ¿Usted dice que son legítimos? No, pero es ilegal. Hay un ejemplo más claro dentro de la historia mundial. ¿Es una organización ilícita? ¿El régimen nazi puede ser? No, porque fueron el electos. nazismo accedió al poder a través de los mecanismos Formosa, profe. establecidos en la Constitución. Formosa. No, Formosa accedió al poder a través de los mecanismos establecidos en la Constitución. Legítimo pero ilegal. ¿Qué significa que sea ilegal? Que accedan al cargo a través de mecanismos no establecidos en la Constitución. Pero no acá respetan tienen la el Constitución. del pueblo. ¿Cómo? Que es elegido por el pueblo, pero no respeta la Constitución. Sí, pero Formosa respeta la Constitución.
Formosa respeta, o por lo menos el sistema de elección de la Constitución es absolutamente constitucional. El Gildo Infran fue elegido constitucionalmente. Eso está claro. No es un gobierno ilegal, es absolutamente legal. Accedió al cargo a través de los mecanismos constitucionales. Después de que nos guste o no nos guste, es otra situación, pero accedió al cargo a través de los mecanismos constitucionales. Lo que digo es que tenemos que encontrar un ejemplo de alguien que no haya accedido al poder a través de los mecanismos constitucionales y que aún así tenga la legitimidad del pueblo, o sea, que el pueblo considere que esa es la persona que manda. Matías. ¿Quién? No logro escuchar. Mussolini. Mussolini, ¿cómo asumió Mussolini? ¿Un golpe de Estado puede ser, profe? ¿Y era legítimo? No, o sea, No. no es legítimo, o sea, es legítimo, pero es ilegal. ¿Pero era legítimo? Y eligió al pueblo, supuestamente. Hay un ejemplo más claro, que es el más común de todos, que es una isla. Cuba. Sí, claro. ¿Cómo asumen los castros al poder? A través de una revolución. Exactamente. ¿Era un poder legítimo? ¿Alguien No. tiene prendido? ¿Era un poder legítimo? Sin duda, mucho tiempo. Mucho tiempo, al menos, Cuba obtuvo un poder legítimo. Donde el pueblo de Cuba consideraba que estaba bien que sean los castros quienes emitan las órdenes, quienes ejerzan el poder. Según un ejemplo bastante claro de un poder legítimo e ilegal, porque lo hicieron a través de mecanismos que no están establecidos en el sistema de gobierno, es Cuba. Y viceversa, ¿podemos encontrar algún ejemplo de un poder legal pero ilegítimo? Hitler. Pero Hitler tuvo mucho consenso, tuvo muchísima legitimación, al menos de origen. El pueblo alemán consideraba que estaba bien lo que estaba haciendo Hitler. El caso de Venezuela, que como dijo el compañero hoy. Y bueno, eso dijo el compañero hoy, el origen nazi. Los nazis también era como Cuba. O también podría ser lo que pasó hace poco en Bolivia, con Evo Morales. No recuerdo qué había pasado. Que él fue electo por voto popular, pero después hubo, tipo, el pueblo lo sacó del poder. Exacto. Y a ver, ¿y otro ejemplo? Sin duda que ese puede ser uno de los ejemplos. O sea, que accedió al cargo a través de los mecanismos establecidos en la Constitución o en las normas y no tenía la legitimidad o el consenso o la aceptación por parte del pueblo. Ajá. Yo siempre doy un ejemplo que me genera un poco de dudas. Es que en el año 2003, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación, si ustedes recordarán los hechos históricos, o por lo menos los hechos en los cuales se da la asunción de Néstor como presidente, está dado por una segunda vuelta. No sé si todos recuerdan. ¿Cuántos años tienen ustedes? 18, 19, sí. Ya tenían 2, 3 años, o sea, me imagino que se acordarán. Para los que no recuerdan, el presidente Kirchner asume el gobierno a través de una elección dada por una segunda vuelta, dado que ustedes sabrán que el sistema de elección de presidente, de la fórmula de presidente y vicepresidente en nuestro país está dado por un sistema de doble vuelta balotaje, donde aquella fórmula que no obtenga o el 45% o el 40% y una diferencia del 10% con la fórmula que le sigue, va a haber una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta está dada por las dos fórmulas más votadas, a simple pluralidad de sufragio. Esto quiere decir que puede ganar por un voto. En ese momento hubo una segunda vuelta entre Néstor y Carlos Saúl Menem, en el año 2003. O sea, en la disputa por la presidencia estaba dada por Néstor y Carlos Saúl Menem. La cuestión era de que ambos, tanto Néstor como Menem,
llegan a esa segunda vuelta con un 33% de los votos. ¿Sí? Con un 33% de los votos. Mi pregunta es, y siempre digo, y en verdad no lo digo yo, sino que hay mucha gente que lo plantea, si Néstor circunstancialmente accede al poder porque Carlos Saúl Menem decide bajarse de la segunda vuelta, no se produce la elección y Néstor asume como presidente de los argentinos. Pero asume con un porcentaje del 33%, que es la cantidad de votos que había obtenido en la primera vuelta, porque la segunda vuelta no se realizó. No sé si me explico, no sé si me siguen. Profe, por las dudas no era de la Rúa Menem. No. No. Fue No, Kirchner. no, de la Rúa abandonó el poder en el año 2001. Pero No. previo a eso. No. Digo, ese Eso fue después de la 33%. Rúa. ¿Cómo? Eso fue después de lo de la Rúa. Sí, claro, 2003. Claro. Ese 33%, digo, de obtención de votos que había tenido Néstor, no sé si alcanza la base de legitimidad necesaria para acceder al cargo de presidente. No sé si se entiende mi planteo. ¿Accedió legalmente? Sí, claramente que sí, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, pero como no se realizó la segunda vuelta, nos quedamos con ese porcentaje de 33% de la primera vuelta. Bueno, es una discusión de si tenía la legitimidad suficiente como para ser presidente de la nación. Lo digo más, hubo planteos judiciales con respecto a esa teoría, acerca de si tenía la legitimidad suficiente. Hubo planteos judiciales respecto a si tenía la legitimación suficiente como para ocupar el cargo. Después hay otras cuestiones. Mauricio Macri, cuando asume el poder, también asume a través de los mecanismos constitucionales, pero asume con un porcentaje de legitimación muy, muy mínimo por encima de lo que era la oposición. Creo que eran unos 600.000 votos. No sé si mal lo recuerdo, en el 2015. ¿Sí? Entonces, ¿tenía la legitimación suficiente como para ocupar el cargo? Bueno, son planteos y temas que se discuten acerca del ejercicio del poder y el establecimiento de esos dos elementos, objetivos y subjetivos, dado por la legalidad y por la legitimidad. No sé si a alguien se le ocurre algún otro ejemplo. Sin duda que Hitler tenía legitimidad, durante mucho tiempo tuvo mucha legitimación. O sea, el pueblo alemán consideraba que estaba bien lo que Hitler había planteado. Además, Hitler asume el poder a través de los mecanismos establecidos en la Constitución. No lo hace al margen. Pero no dejaba de ser ilegal. Pero era legal. Digo, Hitler era un gobierno legal. Asumió el poder a través de los mecanismos establecidos en la Constitución. El mismo Kaiser. ¿Cómo? El mismo Kaiser lo nombró. Sí, pero lo hizo legalmente. Sí, por supuesto. Después de que haya una delegitimación con respecto a su accionar y el predominio de la raza aria y todas otras cuestiones, es otra cuestión. Pero él asumió el cargo legalmente. Entonces, por ahí hay una confusión siempre con respecto a Hitler de cómo él llega al cargo. Él no toma el poder por asalto, él fue elegido. Bien, seguimos con el poder. Un ejemplo por ahí, no llegó a concretar la toma del poder, digamos, pero hay una amplia legitimidad y hasta ahora creo que pues, todavía continúa el reconocimiento. Puede ser todo lo que se dio con el proceso de referéndum de Cataluña. Y puede ser, pero no desconozco. Contanos. Que se debatió vía un referéndum público, aunque no vinculante, digamos, con la discusión de separación del Estado de Cataluña de España. Sí. Y el referéndum, digamos, arrojó datos muy altos de aceptación, pero no fue aceptado legalmente. No fue formalizado, no fue institucionalizado. Exacto. Aun cuando el pueblo quería la división. O al menos un alto porcentaje, digamos, o un alto porcentaje de legitimidad. Está muy bien, Profe, sí, puede ser. las Malvinas.
¿Qué pasó? Le consulto, ¿es legítimo el poder que ellos están haciendo los ingleses, pero es ilegal? ¿Es legítimo? Y ellos tienen todo un gobierno instalado ahí, para ellos es legítimo, pero Para es los que, ilegal. para los que, en verdad desconozco bien cómo es la cuestión, pero si, no sé si los que viven en Malvinas están de acuerdo con depender, digamos, De Gran a Bretaña. Inglaterra. Sí, de Gran Bretaña. Desconozco Es esa lo mismo cuestión. Es lo mismo que pasa Cuando con Crimea. Napoleón se proclama el solo rey también, era ilegal lo que hizo, porque él no se casó con una reina, pero él agarró la corona y se colocó, entonces era legítimo y fue rey y fue... Acuérdense que la legitimidad está dado por... esa legitimidad tiene que demostrarla, digamos, las personas que obedecen. Las personas que obedecen son las que tienen que considerar de que aquel que está dando órdenes es legítimo, ¿sí? No es la legitimidad de uno mismo. No es que yo me siento acá enfrente de ustedes y digo yo mismo, sí, yo tengo que ser el profesor y yo soy el profesor. No, bueno, antes hubo todo un procedimiento previo por lo cual a mí me tocó hoy estar acá sentado. Y esa legitimidad es la que hablo, ¿sí? A ver, alguien que me está escribiendo un ejemplo de... legítimo e ilegal, un homicidio. Nada que tenga que ver con un homicidio me parece algo legítimo, pero respeto su opinión. En Usted dice, defensa propia, profe. vuelvo a repetir, nada que esté dado por un homicidio me parece algo legítimo, pero puede ser, sí, hay mecanismos de defensa hasta institucionalizados, digamos, pero como que darle la palabra legítimo es medio fuerte. Desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Seguimos? Cuando habla de legitimidad en la defensa, no se refiere a que el acto sea legítimo. ¿No? Se habla del mecanismo. Claro, habla del mecanismo, pero no del acto en sí. El homicidio en sí es algo ilegal e ilegítimo. Penado inclusive por la ley. O sea, está mal, se entiende mal cuando se dice legítima defensa, pero es por el mecanismo que emplea la persona para supuestamente defenderse de un agravio. Pero está, claro, que no se entienda como que es legítimo el homicidio. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, seguimos. Llegamos a otro de los temas importantes de nuestra unidad, que es el Estado. ¿Qué les parece a ustedes que es el Estado? ¿Cómo está conformado? ¿Qué podemos llamar Estado? ¿Qué le parece que conforma un Estado? Más allá de las definiciones doctrinarias. Una organización social constituida en un territorio, ¿no? Una organización social constituida en un territorio, sí. ¿Qué más? Una organización política y jurídica. Organización política y jurídica, sí. ¿Qué más? El Estado va a tener, sin duda, algunas características
van a hacer que se conforme el Estado. Primero, la definición que dieron ustedes está muy bien. Podríamos decir que es una agrupación humana, una comunidad que se distingue por otros o de otras por diversos criterios. Y ahí lo que va a faltar de todo lo que ustedes dijeron es el elemento subjetivo, y el elemento subjetivo va a estar dado por los lazos de solidaridad particularmente intensos. ¿Sí? O sea, el sentimiento de nacionalidad, el sentimiento de pertenencia a un Estado, está dado por el elemento subjetivo. Entonces, aparte de una organización jurídica, política, agrupación de personas en un territorio y en un tiempo determinado, también esa agrupación política ubicada en tiempo y espacio está conformada por el sentimiento o los lazos de solidaridad que conforman a ese grupo de personas que viven en ese lugar y en ese tiempo determinado. Algunas de las características, por lo menos algunas de las características del Estado, está dado por la organización gubernamental y la perfección de la organización gubernamental. El autor dice que sin duda es la comunidad humana más organizada, donde la estructura del poder es mucho más compleja. En nuestro país vemos esa estructura de poder conformada por un poder tripartito, por un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Existe también una división entre los gobernantes, una división del trabajo entre los gobernantes, una categoría, como decíamos recién, de gobernantes que son los legisladores, otros que son los encargados de administrar, podría ser el Poder Ejecutivo, y otros que son los encargados de aplicar el Poder Judicial. Entonces, el Estado va a estar dado por ese grupo de personas que viven en un lugar y en un tiempo determinado, y que a su vez tienen ese sentimiento de pertenencia a ese lugar y a ese grupo de personas. O sea, esos lazos de solidaridad. Además, dentro del Estado encontramos un sistema de sanciones sumamente complejo y muy bien organizado, que hace que todos los miembros de la sociedad puedan responder y respetar a ese sistema de sanciones. El autor habla de que la intensidad de los lazos de solidaridad entre las agrupaciones humanas, la comunidad nacional es hoy la más fuerte, aquella, como decíamos recién, en que los lazos son mucho más intensos. ¿Cómo están representados los lazos de solidaridad en nuestro país? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo? ¿Qué podría ser un lazo de solidaridad? ¿Algún ejemplo de un lazo de solidaridad? El sentimiento o el respeto, por ejemplo, a los símbolos patrios, ¿sí? La pertenencia a un grupo determinado de personas que viven en un lugar determinado. Esos podrían ser los lazos de solidaridad. Tenemos la definición que da Hermann Heller acerca de Estado, o el concepto de Estado. Es como la unidad de dominación de carácter permanente, con una base poblacional y territorial claramente determinada, supremo en lo interior y soberano en lo exterior. Esa es la definición o el concepto que tenemos de Hermann Heller. ¿Cuáles van a ser los elementos? Bueno, un poco lo que ya decíamos hoy: el poder, el territorio y la población. Esos van a ser los elementos que conforman el Estado. Como decía hoy al comienzo, de la relación que va a existir entre el poder y el territorio, nos vamos a encontrar con las formas de Estado. ¿Cuáles van a ser las formas de Estado? Dentro de esa clasificación vamos a encontrar primero dos grandes grupos, uno establecido por un Estado simple, unitario, y otro gran grupo conformado por un Estado compuesto. ¿Qué características van a tener en particular nuestro sistema de Estado? ¿Cuál es nuestra forma de Estado? ¿Qué característica en particular va a tener? Porque tiene una característica muy particular. ¿Federal? Sí, dentro del Estado compuesto encontramos a Estado federal, dentro de las clasificaciones. Pero ¿cuál es la característica principal que tiene ese Estado compuesto o ese Estado federal nuestro? Que está compuesto por varias provincias que son autónomas, pero como que respetan la unidad nacional. Exactamente, la composición o la descentralización administrativa en varias provincias, ¿sí?
que a su vez son autónomas. ¿Qué significa que sean autónomas? Que se gobiernan a sí mismas respetando la forma representativa republicana de la Constitución. Que se gobiernan a sí mismas. Tienen sus propias leyes y también su propia constitución. Acá con la pandemia se visualizó bien eso porque todas las provincias, cada una tiene su punto de vista con respecto, o sea, usted me entiende lo que le quise decir. Sí, cada uno dice lo que quiso, dice usted. Inclusive ahora en todos lados están restringiendo y el Chaco permite el ingreso, no hay nada, o sea, no hay control, no hay nada ahora. Y estamos rodeados de la segunda cepa, según lo que me dijeron hoy. Es decir, ahí está ¿cómo decía? Que es totalmente independiente el Chaco de las otras provincias, de cómo... Autonomía. Autonomía, ahí está la parte. ¿Y dónde reside esa autonomía? ¿El poder? ¿Pero dónde la encontramos a la autonomía? En nuestra Constitución, digo. Ah. En el Poder Ejecutivo. No, Sobre ¿alguien todo. sabe? No. ¿Alguien sabe en qué artículo de nuestra Constitución encontramos la autonomía provincial? ¿O la autonomía de las provincias? Artículo 5. Exacto. ¿Podés leer, Carlos, el artículo 5? Sí. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Bien. Entonces, la autonomía provincial, en principio la vamos a encontrar en el artículo 5, pero también la vamos a encontrar en el artículo 121, en la regla de deslinde, en el artículo 124, en el artículo 126, donde vamos a ver claramente cuáles van a ser las obligaciones que van a tener las provincias para mantener esa autonomía. Y lo primero que establece ese artículo 5 es, si podés repetir, Carlos, la primera parte. Sí. Dice, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Bien, el primer requisito es estar bajo la Constitución Nacional, o sea, bajo las premisas establecidas en la Constitución Nacional y un sistema representativo y republicano de gobierno. Ese es el primer requisito para mantener la autonomía. Después, ¿qué más dice? La nación le va a exigir a las provincias, la nación le va a exigir a las provincias 3 cuestiones claramente especificadas para mantener la autonomía. ¿Cuáles son? Sí. Que asegure su administración de justicia, ¿esa es una? Su régimen municipal y la educación primaria. Entonces, administración de justicia, régimen municipal y educación primaria deben ser aseguradas por las provincias para mantener la autonomía provincial. ¿Está claro? Que ahora, ¿qué pasa si alguna de las provincias no cumple con el artículo 5? No asegure la administración de justicia, supongamos. ¿Qué puede ocurrir? Una intervención. Exactamente. Hay un remedio federal establecido en el artículo siguiente, que es el artículo 6 de nuestra Constitución, que está dado por la intervención federal. ¿Qué es la intervención federal? Bueno, es la intervención del órgano federal, ¿sí?, dentro de las provincias. Después vamos a ver que existen distintos tipos de intervenciones cuando incumpla alguno de los postulados del artículo 5. Por ejemplo, incumpla con la administración de justicia, o incumpla con la educación primaria, o incumpla con el régimen municipal. Si las provincias no cumplimentan con lo requerido en el artículo 5, pueden ser intervenidas federalmente por el Estado federal. ¿Está? Los más grandes, recordarán, bueno, en la provincia de Corrientes
las provincias con más intervenciones Nosotros federales. Tenemos Sí. mucha intervención. Tuvieron Tiene bastante. 19 intervenciones. 19 intervenciones federales tuvo Corrientes. Y hay otra más, que no recuerdo, no sé si es Córdoba. Catamarca tuvo 18. Bien. La última de Corrientes fue en el año 2001, 2000, Con la salida de Romero Félix. con la salida de Romero Félix, exactamente. Entonces, la autonomía provincial está resguardada, garantizada en la Constitución en nuestro artículo 5, y también nuestra Constitución establece los mecanismos para el caso de incumplimiento de esa autonomía provincial, que es uno de los rasgos característicos que va a tener el sistema federal o Estado compuesto dentro de esa clasificación de forma de Estado. ¿Qué otra característica muy particular va a tener nuestra forma de Estado? Además de esa descentralización administrativa en provincias. En provincias en la Argentina o en cantones suizos en Suiza. ¿Dónde va a residir la soberanía? ¿En el territorio? ¿No? ¿En el Estado provincial o en el Estado federal? ¿Quién preguntó? Disculpe. ¿Dónde va a residir la soberanía? ¿En el Estado provincial o en el Estado federal? En el provincial, en el pueblo. En el Estado federal. El Estado federal va a residir la soberanía. Y acuérdense que dentro del Estado federal nosotros también tenemos la composición de dos órdenes jurídicos. Así como tenemos una descentralización administrativa que permite que tengamos un gobierno federal y un gobierno provincial, también tenemos una doble esfera de poder que está dado por el poder federal, ¿sí? O por el orden jurídico federal, encabezado por la Constitución Nacional, y el orden jurídico provincial encabezado por las constituciones provinciales. ¿Esas constituciones provinciales deben ser acorde a la Constitución Nacional? Sí, claramente que sí. Sí. Si no son acorde a la Constitución Nacional, o sea, si van en Son contra inconstitucionales. Es inconstitucional. en contra del sistema representativo republicano, de las garantías establecidas en la Constitución, son inconstitucionales. Y a su vez, a partir de la reforma del año 1994, no solamente vamos a encontrar con que esas constituciones provinciales tienen que ir acorde a la Constitución Nacional, sino que también deben ir acorde al régimen de tratados o sistema convencional que tiene jerarquía constitucional en nuestro país a partir del año 1994. Con lo cual, la justicia provincial debe respetar no solamente la Constitución Nacional, sino que también debe respetar los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Con lo cual, si un juez de una localidad del interior de Corrientes dicta una determinada sentencia, esa sentencia va a tener dos tipos de controles. Uno de constitucionalidad, o sea, si esa sentencia es acorde a las normas constitucionales, y uno de convencionalidad acerca de si esa sentencia es, además de ser acorde a las normas constitucionales, es acorde o no al sistema de tratados internacionales. Si esa sentencia no es acorde al sistema de tratados internacionales, es inconstitucional. Con lo cual, fíjense la implicancia que viene a tener el año 1994 en nuestro país en el sistema jurídico, porque imagínense que estamos hablando, supongamos, de un juez de la menor categoría, que puede ser un juez de paz de una localidad del interior de Corrientes, cuando emite un fallo, tiene que emitir un fallo de acorde no solamente a la Constitución Nacional, sino que también a tratados internacionales. O sea, fíjense la implicancia que vino a significar el ordenamiento jurídico, la incorporación de los tratados internacionales con la reforma del año 1994. Con lo cual, todos los que vayan a ejercer en el Poder Judicial tienen que conocer muy bien, no solamente la Constitución Nacional, sino que también los tratados internacionales que fueron elevados a jerarquía constitucional y también aquellos que no fueron elevados a jerarquía constitucional, pero que están por debajo de la Constitución Nacional y por encima de las leyes. Si violan alguno de esos tratados,
el fallo no debería tener validez, debería ser declarado inconstitucional, no solamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que también tenemos la posibilidad, con la incorporación en el año 94 de los tratados, de acudir a determinados organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión, primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lamentablemente la provincia del Chaco ha sido condenada en un par de veces internacionalmente, pero el Estado argentino también en muchas. El caso más conocido es el caso Bulacio, la primera vez que la Argentina es condenada internacionalmente. ¿Todos recuerdan el caso Bulacio? No, bueno, cuando terminemos la clase busquen en internet y lean el caso Bulacio porque es uno de los fallos más importantes que hemos tenido, pero trata de vejaciones que había tenido Bulacio a la salida de un recital de Los Redonditos de Ricota, donde fue detenido por personal policial y falleció en el arresto. La Argentina fue condenada internacionalmente, aun cuando internamente habían sido absueltos los condenados, los imputados en el hecho, en el sistema jurídico interno argentino, internacionalmente fue condenada. Y otro de los casos muy reconocidos de la provincia del Chaco, donde fue condenada, es el caso del NP, de la niña aborigen de 16 años de El Espinillo, que fue abusada sexualmente, y la justicia chaqueña había sobreseído a los imputados, y luego ese fallo fue revisado por la Comisión Interamericana y luego fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino y a la provincia del Chaco. ¿Sí? O sea que fuimos noticia en algún momento y no para bien. Con lo cual digo, hay un montón de fallos en los cuales la Corte Interamericana, recuerden que es el organismo creado por el Pacto San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no solamente que brinda recomendaciones, sino que emite fallos con obligatoriedad para el Estado argentino, por lo menos hasta Fontevecchia, y después en Fontevecchia empezamos a discutir si sí o si no. Y son revisados un montón de fallos en esa corte, no solamente de la Argentina, digo, de todos los países que conforman la Convención Americana o que forman parte del Pacto de San José de Costa Rica. Son revisados un montón de fallos internos que son llevados a esas instancias para suplir algún tipo de negligencia judicial o alguna otra cuestión. Bueno, la Argentina tiene varios fallos en contra. Después algún día vamos a leer el NP, que la verdad que es sumamente interesante. Hay un trabajo muy, muy preparado de la comisión o del grupo que llevó a la comisión a la Comisión Interamericana el tema representando a LNP. LNP es el nombre de la chica. Se llama LNP por resguardo de la menor. Y la verdad que el fallo es espectacular. Así que otro día lo vamos a mirar. Seguimos con el Power. Bueno, ahí dentro de la clasificación decíamos que estaban esos dos grandes grupos, el estado simple unitario y el estado compuesto. Y dentro del estado compuesto tenemos las uniones de estado, que a su vez se dividen en uniones personales, uniones reales y confederación, y el estado federal y el estado regional. Sí, esa va a ser la clasificación que hace la doctrina de las formas de estado. ¿Cuáles van a ser las características del Estado simple o Estado unitario? A diferencia del Estado federal, que va a ser la contraposición, el poder se encuentra centralizado en relación al territorio. Existe una centralización política en relación al territorio. La competencia legislativa pertenece a los órganos centrales, por ejemplo, un solo Congreso Nacional, un solo Parlamento Nacional. No hay autoridades provinciales, ¿sí? No existe descentralización administrativa. En verdad sí puede existir descentralización administrativa, pero no política, con lo cual no existe autonomía, no existen provincias. La organización constitucional tiene una triple unidad: soberanía, poder estatal y gobernantes. Son estados unitarios Francia, Bélgica, Suecia, Noruega, y en Latinoamérica, todos menos Brasil, Argentina, México y Venezuela. O sea que la mayoría de los países que limítrofes del Estado argentino son estados unitarios.
Uruguay, Paraguay. ¿Está? Estado compuesto, lo que habíamos hablado hoy. Hay una descentralización política en relación al territorio. Existen... Bueno, esperen que mi power enloqueció. Ahí está. Existen varios ordenamientos jurídicos y varias estructuras de poder sobre el mismo territorio. Por ejemplo, Constitución Nacional y constituciones provinciales, leyes nacionales y leyes provinciales, presidente y gobernadores, Congreso Nacional y legislaturas locales. Dentro del Estado compuesto también encontramos como una gran clasificación a las uniones de Estado, y dentro de las uniones de Estado, que es el resultado de la unión de varias entidades estatales que se unen por un vínculo social, encontramos las uniones personales, las uniones reales y la confederación. Y aquí nos vamos a detener en la confederación. ¿Qué es una confederación? ¿Alguien sabe? Como dice el autor, es la unión permanente de estados soberanos, independientes, que se unen a través de el vínculo que va a permitir la unión entre estos estados, es un acuerdo internacional o un tratado de derecho público internacional, para asegurar la protección exterior y la paz interior. Si nosotros hacemos una especie de cuadro comparativo entre la Confederación y el Estado Federal, a ver, en la Confederación tenemos una unión de estados, en el Estado Federal también tenemos una unión de estados. ¿Estamos hasta ahí? En la Confederación nos encontramos con una unión de estados independientes, soberanos, que se unen a través de un vínculo de... Bueno, perdón, no sé qué pasó. En verdad sí sé qué pasó, mi computadora se quiso actualizar en un horario que no tiene permitido, y se empezó a actualizar sola y se apagó. Así que pido las disculpas, esperemos que no ocurra de vuelta, pero medio que se actualizan cuando ellos quieren, ¿vieron? Se está actualizando y se está actualizando. Y me hizo perder, no sé dónde estábamos. Estaba haciendo una comparación. Estábamos hablando de confederación. Estábamos hablando de confederación, Sí. confederación y esa especie de cuadro comparativo entre Sí, cuadro comparativo. Y Estado Federal. Entonces, vamos a encontrar algunas diferencias entre la confederación dentro de las uniones de Estado y el Estado Federal. Esas diferencias van a estar dadas por el derecho de secesión y el derecho de nulificación que va a tener la confederación, y que no lo van a tener así los Estados miembros del Estado Federal, y también el vínculo de unión que va a conformar la confederación. Entonces vamos a volver al Power. ¿Cuáles van a ser las características del Estado Federal? Un poco más de lo que ya hablamos hace un rato. Y con esto terminamos. Bueno, lo que habíamos dicho hoy, que el Estado Federal es el titular de la soberanía, y los otros son Estados miembros, cantones en Suiza, provincias en Argentina, que no ejercen soberanía. En el Estado Federal hay una superposición de poderes, un Estado federal y un Estado provincial. El Estado Federal recibe algunas atribuciones en forma subsidiaria. Después, cuando veamos distribución de competencias, vamos a tener un poco más en claro esto cuando hablemos de la regla de deslinde, donde del artículo 121 de la provincia conservan todo el poder no delegado expresamente a la nación. Pero quiere decir que todo lo que no ha sido expresamente delegado pertenece a la provincia, tal cual reza el 121. La norma que vincula a los estados es una constitución, establece la descentralización del poder con base territorial. Es una norma de derecho público interno, no internacional, como
la confederación, más de lo que decíamos recién. Los Estados miembros son autónomos en base al artículo 5, al artículo 6, al artículo 121, 124, 126, 125. El poder de los órganos centrales se extiende hasta los ciudadanos, o sea que los ciudadanos vamos a respetar las normas que dicten los órganos centrales, tanto el Estado federal como el Estado provincial. El fin del Estado es omnicomprensivo, no solamente sobre política exterior. Recuerden que la confederación, esa unión de estados soberanos independientes, su mayor inquietud está basada en la política exterior. Y los estados miembros, o sea, las provincias, no tienen el derecho de nulificación ni de secesión, como si decíamos hoy que tienen las confederaciones. ¿Algo más que querramos agregar al Estado federal que se les ocurra? ¿O alguna duda que tengan al respecto? Entonces, está en claro el concepto de poder, la distinción entre poderío y poder, cuáles van a ser los elementos que van a componer cada uno de ellos. Ni no te escucho nada. Bueno. Hablamos más fuerte. ¿Ahí nos escucha? Los elementos del Estado, el poder, la población y el territorio, y de la unión del poder y la población, vamos a conformar la forma de gobierno que vamos a ver la clase que viene, y de la unión de poder y el territorio vamos a encontrarnos con la forma de Estado, y dentro de esa forma de Estado dos grandes grupos: Estado simple unitario y Estado compuesto, y dentro de Estado compuesto uniones de Estado, confederación, Estado y Estado federal. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, profe. Este power que nos mostró, ¿ese nos va a poner en el aula o nos va a pasar por el grupo? Si quieren. Si les sirve, pero... No para estudiar de ahí nomás, obviamente, sino como ayuda. No, claramente, pero... Como ¿Está bien? ayuda. Se los paso. Se los paso. La clase grabada también sirve mucho. La clase sí, grabada. no. Sí, ¿Cuál clase? Sí. ¿Cuál clase? No, digo que el hecho de que suba las clases grabadas sirve mucho. Ah, ok. Bien. Igual digo, esta unidad, repito, esta unidad es el trabajo de la unidad 2. Ahí sí, para la clase que viene, está en el aula el presidencialismo de Horacio Rosati, que también es muy interesante, para aquellos que quieran leerlo, porque vamos a hablar de formas de gobierno. En verdad vamos a hacer un trabajo sobre formas de gobierno. Y sumamente interesante, además de lo que escribe la doctora Carrión en el trabajo de la unidad 2, ese artículo sobre el presidencialismo del ministro de la Corte. Así que léalo y está cargado en el aula virtual. Disculpe, en la parte de la unidad 2. Sí. Porque yo ahora encontré solamente el trabajo de la doctora y la planificación áulica. Salvo que no esté actualizada mi página. No, es verdad. A ver. No estaba el paro cambiado, ¿no? Es verdad. Bueno, lo cargamos. Pensé que estaba. Se me hizo haberlo visto y todo. Lo cargamos, no hay problema, o se lo mando al WhatsApp. Y a su vez, obviamente, que pueden leer otros autores, ¿sí? Para entender, si alguien quiere entender un poco más, es sumamente útil. Después me parece que esto de forma de Estado y forma de gobierno, no sé si vuelven a ver en alguna otra materia. Es la única materia donde ustedes ven así forma de Estado y forma de gobierno, por ahí en derecho público puede ser un poco, pero no tan amplio como lo vemos acá. Así que, y me parece que es una cuestión bastante sólida que hay que tener muy en claro para cuando uno va a recibirse de abogado, y sobre todo si va a trabajar en alguno de los poderes del Estado. ¿Alguna duda más? Profe, la clase que faltó, digamos, fue la del martes pasado, que a varios se nos había cortado la luz. Esa clase faltó, digamos. ¿Qué era el martes pasado? No me acuerdo. Martes 16.
fue antes de la charla de la doctora, digamos. Ok, ¿y esa clase no les pasé? ¿No quedó grabada? Sí, quedó grabada, ahora quedó Se grabada. grabó, pero no nos pasó todavía. Tenemos la clase, la primera clase y la de que dio la doctora. Ok. Pero la segunda todavía. La voy a pedir, para que ustedes sepan, para pasarle las clases, yo tengo que pedir a Secretaría Académica que me las mande. O sea, porque ustedes me dicen, manden una clase y yo no tengo una clase. Tengo que pedir a Secretaría Académica y tengo que esperar que Secretaría Académica me mande un mail con la clase. ¿Sí? Ellos tienen que hacer un compilado, digamos, de la clase y mandarnos el video. O sea, por ahí no, por eso es que no la tengo tan rápido. Digamos, no es que yo cierro acá y ya tengo la clase grabada, no la tengo. La tengo que pedir y ahí me la mandan. Pero cuando cortemos acá, yo pido ya la clase entonces del día martes 16. Sí. Y la clase del día de hoy. Gracias, profe. ¿Estamos? Nos vemos el jueves. Hasta luego, doctor. Chao, profe. Adiós. Chao, hasta el jueves. Adiós.